campesinos se proponían. Es ahí donde se empieza a generar movimiento político que nosotros llamamos democracia popular, y de la que el viejo fue uno de los grandes líderes también de ese movimiento. Cuando el narcotráfico se empieza a apoderar bastante de todo el país, empieza a penetrar y a infiltrar la justicia, los militares, incluso el clero. Hubo un hombre que se llamó Luis Carlos Galán, que se atrevió a pararse. Él era de un partido tradicional, era del Partido Liberal, y se atrevió a enfrentar ese crecimiento enorme que iba teniendo el narcotráfico y el narcoterrorismo en nuestro país. Y nuestro líder, nuestro movimiento, fue de los pocos, si no el único, de izquierda, que vio de que Luis Carlos Galán era la alternativa. Los demás hablaban de abstencionismo, de que votar era perder el tiempo, pero nosotros y él vio de que por aquí era el camino con Luis Carlos Galán. Desafortunadamente lo mataron. Fue un punto de quiebre de la historia de Colombia. De haber este señor, Luis Carlos Galán, logrado llegar a la presidencia, quizás hoy la historia de Colombia no fuera tan triste y tan tétrica. Quizás no hubiera pasado las masacres de los paramilitares que hubo en la década de los 80 y los 90, pero así fue. Entonces, en esos momentos de quiebre de la historia, siempre hay que escoger el lado correcto. También en 1948 asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán por lo mismo, porque se enfrentó a los poderosos, porque denunció de que la oligarquía, tanto liberal como conservadora, eran los que tenían mal al país y eran los que llevaban a la pobreza a los colombianos. Fue el único que delató y que puso el dedo en la llaga de que no era tal que entre conservadores y liberales tenían que matarse mutuamente porque éramos de colores diferentes, sino que era una élite de arriba, tanto liberal como conservadora, que había que enfrentar. ¿Qué pasó? Pues lo mataron a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué se vino después de eso? Una de las masacres y de los periodos más violentos en la historia de Colombia, lo que se llama la época de la violencia en Colombia. Y fueron muchos años, desde 1948 hasta el 53, que hubo un golpe militar, el de Rojas Pinilla, y que manejó el país con mano dura desde el 53 hasta el 57. Ahí, en el 57, ya los oligarcas se dieron cuenta que ya este señor había cumplido su misión y que era hora de otro proceso. Fue cuando se cranean el Frente Nacional. Es donde nace el Frente Nacional. El primer presidente del Frente Nacional fue el señor Alberto Lleras Camargo. Fue el primero. Y bien, si bien esa violencia que hubo desde el 48 hasta el 57 se disminuyó bastante, ese enfrentamiento entre liberales y conservadores se calmó bastante. Al mismo tiempo, este tal Frente Nacional impidió que otras corrientes ideológicas que nacientes en Colombia también, de izquierda y otras como la misma del MRL de Alfonso López Michel, se pudieran expresar. ¿Por qué? Porque es que estaba escrito que 16 años sería un liberal, 4 años, después un conservador 4 años, después otro liberal 4 años y después el último un conservador 4 años. El último fue el catastrófico Pastrana Borrero, fue el último de ese. Luego ya sí empezaron
elecciones libres, ya no era Frente Nacional, ya era que se lance todo el que quiera. Y el viejo siempre estuvo del lado correcto, digo yo, del lado de los campesinos, del lado de los obreros, del lado de los necesitados. Luego de la muerte de Luis Carlos Galán en el 90, que iba a ser seguro el presidente de Colombia, es, pues, antesito de eso, en el 82, es la tragedia de por qué muchos de nosotros estamos aquí en este país. Tuvimos que salir, o salíamos allá, o los esperaba la cárcel o la muerte, una de dos. Y bueno, y el viejo salió, llegó a un pueblito, a Nefue, y rápidamente él dijo, aquí, le dijo a Gilberto y a mí, aquí tenemos que reunirnos y tenemos que acercarnos es a la socialdemocracia. Nosotros y Gilberto y yo andamos medio perdidos en esos tiempos, marchando los 1 de mayo con grupos pequeños de izquierda aquí de Suecia, extremistas o demasiado soñadores, que no tenían ninguna incidencia en la vida política de Suecia. Él dijo, no, señores, aquí la cosa es con la socialdemocracia. Y sí, señor, a las 2 semanas ya estaban reuniones con la gente de la socialdemocracia y discutiendo de literatura con los suecos, sin saber casi nada de sueco. Sí. Yo me acuerdo cuando le decía a Gunnar y a no sé quién más, es que ustedes tienen que leer 100 Hundraur de Soledad. Apenas tenía 2 semanas de estar aquí. Hizo en Nefue, a pesar de la edad que tenía, hizo su curso de snícar, que ya él era carpintero, pero ustedes saben que aquí en Suecia, si no tiene un cartón, si no tiene un diploma, un papel, es muy difícil de conseguir trabajo. Y sí, hizo su curso de snícar. Y y que se imaginen la calidad de líder en Nefue, en la entrada, en un redondel de la entrada de Nefue, hay una silla de madera, como de 2 metros de alto, que es como el símbolo de Nefue, porque ahí se hacen esas sillas. Y los otros compañeros lo cogieron y lo sentaron allá arriba en esa silla y le tomaron una foto, y en el periódico de Nefue aparece él sentado allá arriba en esa silla. Entonces, este compañero dejó huellas por donde pasaba. No importa las circunstancias ni con quién, él dejó huellas. Ya para terminar, quiero una fotico ahí que yo... ¿No está eso? La S. Como ustedes lo ven ahí, no es la mejor foto de él. Los que lo conocieron aquí, lejos de ser esa persona que ustedes conocieron. Muy demacrado porque en los últimos días perdió el apetito, no quería comer. Pero lo que me llama la atención de esa foto a mí es la compañía que tiene. Los dos señores, el señor y la señora de la izquierda y la derecha, son compañeros de él, pero los dos del centro, uno es Carlos Barrios y la otra es la senadora Catalina Pérez. ¿Qué es lo especial? Bueno, esa foto, para ser perfecta para mí, falta otro compañero ahí, que es Jesús María Pérez, que fueron las 3 personas que desde el día 0
del movimiento campesino, del levante del movimiento campesino en Colombia, lo acompañaron. Y ahí, faltando pocos días para él dejarlos, están con él. Esa gente recorrieron juntos más de 50 años en la lucha por el campesinado y por el bienestar de los campesinos. Yo no veo un hombre derrotado, a pesar de lo demacrado que está. Yo no veo un hombre amargado, ni arrepentido. Yo veo un hombre altivo, con la cabeza en alto, orgulloso de lo que él y sus dos compañeros que le tienen la mano encima lograron en toda esa cantidad de años de lucha. Por eso yo me quedo con esa foto. Y como digo, solo faltó Jesús María Pérez, que murió hace unos 2 años de cáncer, desafortunadamente. Un señor campesino que a duras penas sabía firmar y escribió libros sobre la historia del movimiento campesino. La muchacha del centro, la del sombrero, lo acompañó, y el otro señor en todas las grandes luchas del movimiento campesino. Ellos, primero el movimiento empezó en San Pedro, después dijeron, bueno, esto no se puede quedar aquí, a esto hay que expandirlo. El señor de la gorrita se fue para La Mojana, Catalina se fue para Córdoba, y él recorría toda la costa. Y al año, en La Mojana había miles de campesinos seguidores de ellos ya, y en Córdoba. Y lograron construir un movimiento campesino que puso a pensar al gobierno, que puso a pensar a los gamonales y terratenientes, y puso a los campesinos a soñar con una mejor vida, con un mejor futuro. Entonces, esa es mi foto favorita, por el ciclo que, ahí se cierra el ciclo prácticamente, y él se siente, yo lo veo, se siente orgulloso de la compañía con que están. Como ustedes saben, Catalina es senadora de la República hoy, por el pacto histórico. Y cada que habla en el Senado o donde quiera que hable, orgullosa habla de que es la representante de los campesinos, del movimiento campesino, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Línea Sin Cereje. Nunca ha perdido ni ha ocultado esa condición de ella. Eso me lleva un poquito a hablar de hoy. Yo le digo a los jóvenes, a la primera generación, a la segunda y la tercera, porque creo que aquí vamos en la tercera generación, en los nietos y hasta bisnietos, de que han logrado realmente mucho llegar a donde están hoy. Solo les doy un consejo: nunca olvidemos de dónde venimos, ni por qué vinimos. Jamás. Hoy se vive en Colombia una situación que puede ser un momento de quiebre también para la historia de Colombia, como lo fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, o como lo fue la de Luis Carlos Galán en el 90. Hoy estamos también en un momento histórico clave en Colombia. Por primera vez en 200 años llega al gobierno un hombre que ha dedicado también toda su vida a la lucha por los pobres, por los desposeídos. Le dijo Paola Valencia, le dijo los paracos que se la dan de amenazadores, de que, señor, usted nunca va a ser presidente de Colombia. ¿Quién le dijo? No sueñe. Muchos le dijeron eso, de derecha. Usted nunca va a ser presidente de Colombia. Se lo digo yo, que soy cabo, que soy
teniente retirado del ejército. Le pusieron trampas. Cuando fue alcalde de Bogotá, lo sabotearon para que no tuviera éxito en su alcaldía. Porque ellos saben, si a este tipo le va bien, le va a ir mejor después. Y va a ser un líder nacional y se va a convertir en peor para nosotros que lo que es ahora. Y así fue. Él se creció. Hasta todavía faltando un día para que terminaran las elecciones en Colombia, decía Londoño, uno de los derechistas más duros de Colombia, que este señor Petro, ¿de dónde cree que va a ser presidente de Colombia? Si juntamos a Hernández con Fico, ahí tenemos la mayoría. Usted no va a ser presidente de Colombia, señor, bájese de esa nube. Bueno, la verdad fue que sí fue presidente de Colombia y es presidente de los colombianos. Pero ustedes creen, o muchos creían, que el 8 de agosto ya iba a amanecer Colombia convertida en un paraíso o con unas transformaciones totales. Pues no. 200 años de corrupción, de saqueo, no se van a corregir en un año, ni siquiera en 4 años. Y están haciendo lo imposible por sabotearle el proceso. Le inventan calumnias y quieren tumbarlo. Esa es la verdad. Quieren tumbarlo, no quieren que termine su gobierno. Y es ahí donde yo digo que hay el quiebre. Porque si Gustavo Petro fracasa o le hacen fracasar, para que eso se vuelva a repetir en Colombia se necesitarán 50 o quién sabe cuántos años para que volvamos a tener la oportunidad de tener un presidente y un gobierno distinto al que siempre habíamos tenido. Entonces por eso es importante que ese gobierno le vaya bien. Y el viejo, que en un principio creíamos que nuestra lucha y su esfuerzo y sacrificio lo verían sus bisnietos, se siente orgulloso porque él alcanzó a ver parte de eso, de su esfuerzo, lo alcanzó a vivir, lo alcanzó a sentir. Poquito tiempo, pero lo vio y lo vivió. Así se siente él ahí. Así se siente él ahí, con esa aureola, esa aura del deber cumplido y de haber realizado muchos de los sueños que él creía que serían dentro de 20, 30 o quién sabe cuántos años. Entonces, bueno, ya me estoy como que excediendo mucho. Les agradezco de todas maneras la atención y me satisface verdaderamente después de tantos años, porque yo creo que no recuerdo la última vez que estuvimos así reunidos, ya como que uno se va suecando, como que se va calmando mucho, como que ya, yo me acuerdo cuando nos reuníamos en diferentes casas, por allá en Castruna, por aquí en Malme, y 15, 20 personas se quedaban en una sola casa, unos en la cocina, otros en la sala, otros y hacíamos fiestas y todo. Hoy como que uno se va asuecando, digamos. Poniendo viejo. 23 años.